Buenos días, chicos y chicas. Esta es la clase de artes visuales, unidad 1, artes plásticas, con el tema de la pintura acuarela. Tengo aquí los materiales listos. Tengo una paleta, tengo agua en un recipiente, en un platito. Tengo servilletas, tengo pinceles delgados y gruesos. Tengo pinturas en presentación tubo, como esta tierra de sombra, que va a ser como el color básico que voy a usar, pero también compré verde, verde vejiga, verde sapo, o verde sapo le llaman. No me aguanté las ganas de comprar verde. Creo que no voy a usar el negro, el sepia. Entonces voy a tener estas dos por acá. Y compré pastillas de acuarela en esta presentación. No conseguí café, había turquesa y verde. Entonces voy a trabajar con colores tierra y verde, tanto en tubo como pasta. Por ahí debe andar el rojo, pero por hoy solamente voy a usar esos dos. ¿No crees? Porque el turquesa es un verde más azulado. Y aquí tengo tres imágenes de árboles, paisajes en pintura acuarela. Entonces vamos a comenzar con este tema el día de hoy, este paisaje, dándole énfasis al tema del árbol. Aquí vemos un ejercicio que tiene el mismo árbol a colores y el árbol monocromático. Entonces probablemente vamos a iniciar con esto y luego en una segunda hora voy a proceder con el ejercicio en tono sepia, que es este bosque. Entonces el primero es como un pequeño entrenamiento. Aquí yo tengo una lámina de papel bond doblada a la mitad, porque quiero hacer un pequeño ejercicio de demostración de una escala tonal. Ya saqué aquí un poco de pintura café. Si yo aplico esta pintura, voy a hacer un cuadradito, voy a hacer una serie de cuadrados, unos 5. Este tiene la particularidad de que no tiene nada de agua, no lo he revuelto, está puro. Y vemos cómo se trata de una tonalidad. El color es tierra de sombra y la tonalidad es muy oscura. Si yo empiezo a mojar el pincel y a añadirle agua a la mezcla, esta se va a ir diluyendo, se va a hacer un café con una tonalidad un poco más clara, y eso es algo que yo voy a tener que ir aprendiendo a ajustar, conseguir tonalidades cada vez más oscuras o cada vez más claras de acuerdo a la cantidad de agua que tenga la mezcla. Y conforme yo vaya añadiendo más agua, la mezcla va a ir aclarándose, porque se va a ir haciendo más transparente, más translúcida. La siguiente mezcla va a tener más agua. De hecho, que yo podría ir haciendo eh, una preparación de varias tonalidades. Por ejemplo, voy a preparar una que sea muy clara aquí y otra que tenga mucha más pintura, que sea un poco más oscura. Y la otra podría tener el color puro. En estas que están más afuera puedo verter agua, una tapita, con un gotero o con algún recipiente que les funciona. Y por ejemplo, esta tonalidad va a tener mucha agua y la última va a ser casi que solo agua y muy poca pintura. Entonces, así es como funciona el godete. Yo puedo ir alistando
las tonalidades por separado y tenerlas ahí, o puedo trabajar en el centro e ir añadiendo agua de acuerdo al área en la que estoy trabajando. Lo importante es que yo sepa conseguir tonalidades diferentes. Entonces aquí en esta escala tonal estoy trabajando una serie de cuadrados. Entonces como me quedó muy claro, voy a añadir un poco de pigmento. Algo que tiene la acuarela es que si yo quiero eliminar un poco del tono o del color antes de que se seque, puedo absorberlo con una servilleta. Y así estoy consiguiendo una escala tonal que va desde un color oscuro, como es el café tierra en su estado puro, hasta un café mucho más tenue, un beige. 5 y el sexto ya sería casi blanco, muy poca, mucha agua y muy poco pigmento, que vendría a ser como una especie de blanco de tonalidad cercana al blanco. Y no necesariamente tienen que ser 5 o 6 tonalidades las que jueguen dentro de una pintura, pueden ser más o pueden ser menos. Entonces, ese es el primer ejercicio que se hace en una clase de pintura acuarela, una escala tonal. Todavía no está seco, dura unos cuantos minutos en secarse. Ya el primer cuadro está seco, ya se está secando el segundo y así sucesivamente. 6 cuadritos más o menos de 1 o 2 centímetros, en el que consigamos unos 6 tonos que vayan desde el más oscuro hasta el más claro. Eso es lo que hay que conseguir primero, porque una vez que hayamos logrado esto, una escala tonal de una gradiente de unos 6 tonos, quiere decir que ya estamos listos para iniciar con el ejercicio. Mientras ustedes hacen esto, yo voy a volverlo a hacer, pero con otro color, con el fin de que la gente que tiene pintura en pasta note que también funciona hacerlo con este tipo de material. Para lo cual bueno, voy a limpiar un poquito la paleta para tener espacio aquí. Y voy a frotar con el pincel limpio, más bien, voy a hacerle un pequeño lavado primero, antes de cambiar de color, con el fin de que no se revuelva. Bueno, voy a frotar en la pasta, escogí el verde, sí froto con bastante fuerza y detenimiento, voy a conseguir una mezcla bastante densa. Voy a colocar un poquito de esta mezcla como si fuera el primer cuadro. Vemos la tonalidad de ese verde, que es un color bastante claro en su aspecto más puro. Y conforme yo le agregue agua al pincel, lo voy a ir diluyendo.
Entonces yo a una pequeña mezcla que haya sacado le voy agregando agua y puedo ir consiguiendo este, tonalidades cada vez más claras. Hasta conseguir una escala tonal. Agrego más agua a la mezcla del pincel y voy consiguiendo un tono cada vez más claro. Hasta llegar a una tonalidad prácticamente del mismo color del fondo de papel, porque en acuarela el blanco es el blanco del papel. No usamos pintura blanca, sino que aprovechamos la translucidez de la pintura y dejamos el color del fondo blanco. Eso sería una escala tonal de verdes. Puedo reforzar el tono más oscuro. Ya debe estar seca la primera capa y yo podría reforzar para conseguir una tonalidad más densa, más oscura en una segunda mano. Pero siempre el color a la acuarela va a tener lucidez. Y conforme más agua tenga, más translúcido es, más, más blanco también el resultado. Voy a hacer una última gradiente usando el verde vejiga en tubo. Si lo uso en su estado puro, vemos que se trata del mismo, de la misma tonalidad, es el mismo tono de verde. La siguiente mezcla va a tener más agua. La siguiente más agua. Y así sucesivamente. Al agregar más agua consigo una tonalidad cada vez más clara, un blanco más translúcido. Y así consigo la escala tonal con colores tierra y con verdes, ya sea en pasta o en tubo. Entonces, si yo voy a usar la pasta, froto el pincel mojado encima de este y le puedo ir agregando agua en la medida que necesite tonalidades más claras. O lo utilizo en una concentración más densa si necesito que sea un color más sólido. Bueno, entonces voy a dejarme por aquí un poquito de verde. Ya tengo algunas tonalidades de este café, que también voy a dejarme un poquito del color puro ahí encima. Y voy a traer ya la lámina en la que voy a trabajar.
Muy bien, creo que vamos a realizar este ejercicio primeramente en tonalidades cafezuscas. La persona que esté utilizando café soluble, sepa que al mezclar el polvo con agua y hacer una mezcla bastante densa, va a conseguir el equivalente al café tierra de sombra en su estado puro. Y conforme le agregue agua, va a conseguir también las mismas gradientes que conseguimos con la presentación de acuarela. Tal vez el resultado no sea igual porque el resultado del café soluble es brillante. Bueno, la pintura que tenemos el día de hoy, que es este paisaje, un paisaje de montañas, son varias capas montañosas. Entonces, vamos a iniciar con la de arriba, que es la más blanca. Este, es una montaña que lleva mucha agua, digamos que es el equivalente. Vemos una, eh, dos, tres, cuatro capas montañosas, más los árboles del frente. Entonces vamos a estar utilizando aproximadamente estos grados de color, de tonalidad. Por ejemplo, el café más oscuro va a servir para pintar los árboles más cercanos. El siguiente color, o un tono medio de café va a servir para la siguiente montaña y el siguiente para la que está más atrás y así sucesivamente. Pero vamos a iniciar con la que está más al fondo, con la tonalidad más clara posible. Entonces yo tengo aquí una mezcla que tiene mucha agua y poco pigmento. De hecho que voy a hacer la prueba. Ojo que no voy a hacer la montaña como en el puro centro. Por cierto que voy a decidir si hacerlo horizontal o verticalmente, ya que el diseño que vemos este, es cuadrado. Pienso que vamos a trabajar en formato horizontal, bien. Y un poco más arriba del centro, para no partir en dos la composición, voy a hacer el dibujo de esta montaña. Iniciamos con una línea que se asimile a esa silueta montañosa desde un extremo. Obviamente que mi composición va a ser más alargada que la que tengo en pantalla debido a el papel el formato es más alargado. Y tengo libertad de hacerle pues, algunos cambios. Se ve poco, entonces estoy añadiendo una tonalidad un poquito más de pigmento para que se tiña. Lo que estoy haciendo inicialmente es dibujar con el pincel la silueta de las montañas, dándole énfasis a la línea que se marca en la parte superior del pincel. Ojo que yo estoy usando el pincel como de forma inclinada hacia adelante, con lo cual consigo una silueta o una línea, la línea superior de esta mancha que quede realmente como yo quiero. La de abajo yo luego la voy, ya casi, antes de que se seque, la voy a mojar un poco. No tiene haber terminado aquí de llegar hasta el otro borde. Se me llenó un poquito de pigmento, entonces voy a agregarle más agua para que vuelva a ser más claro. Recordemos que estamos trabajando en la montaña más lejana y por lo tanto es la que lleva más agua. Y por ejemplo aquí que le agregué mucho pigmento, le acerco el pincel más húmedo
ese pigmento se va a esparcer. Y yo lo que voy a hacer ahora es agregar agua al pincel para ir corriendo hacia abajo la pintura, de tal forma que no se me marque esta línea, esta división que hay abajo, más bien diluirla, porque todavía no he venido a hacer la siguiente capa de montaña y no quiero que se quede marcada esta línea que hizo el pincel abajo, la que me interesaba era la de arriba. Entonces, antes de que se seque, cojo y esparzo, la voy flotando hacia abajo para perder esa línea, esa división que hizo la primera mancha como en la parte inferior. Ya luego yo voy a venir a trabajar la siguiente montaña con libertad de hacerla con la forma que yo desee. Ahí está, tal vez por la luz, se ve poco aquí en la parte de la izquierda, pero ahí está, creo que me quedaron muy, como que le faltó altura a esta de brocha que aún está fresca, para hacerle como unas mejoras a la forma de esta montaña. Recuerden que como son montañas, no se va a notar si hay algunos cambios. Estamos por ahora pintando el equivalente a esta montaña que tengo acá. Yo estoy usando solamente un color, en este caso, eh, es el tubo de tierra de sombra. Y bueno, le agregué un poquito más de pigmento aquí en esta zona. Me preocupé de difuminar abajo, agregando más agua. Y estoy dejando secar para venir con la siguiente capa, para la cual voy a utilizar un tono un poco más fuerte, no mucho. Y sí es importante que esté seco. Seca en pocos minutos, pero entonces yo tengo que tener como la paciencia de dejar que se seque. Si no, no voy a tener la facilidad de que la siguiente montaña tenga las líneas definidas a mi gusto, que al estar mojado el fondo se va a esparcir. Y por eso es importante decidir cuándo ocupo yo que un fondo esté húmedo, para que a la hora de pintar se diluya la pintura y haga efectos como muy, como de nubes. O si más bien necesito que esté seco para que lo que yo voy a manchar quede con la silueta bien recortada, bien definida. Porque a pesar de que estas montañas tienen tonalidades muy claras, porque están muy lejos, y se busca el efecto, un efecto como este, de lejanía, igualmente tienen siluetas bien definidas. Entonces, si continuamos con la siguiente, yo creo que ya está seco, ya está a punto de secarse. Voy a hacer la prueba por acá. Con la siguiente capa montañosa, un poquito más oscura tiene que ser, voy a tener que agregarle a la mezcla más de pigmento. En algunas partes siento que está aún un poco fresco. Voy a tener cuidado con eso, voy a procurar que donde paso el pincel sean zonas que están bastante secas. Y no voy a tener que tener paciencia y este, esperar a que seque un poco más. Yo por mis ganas de continuar no me he esperado y parece que en algunas partes está un poco fresco, un poco húmedo. Voy a
agregar más pintura. Conforme dejo secar esta parte, voy a agregar un poco más de pintura aquí abajo, a esta mancha que acabo de hacer, para que no se seque la parte inferior, que sí se seque esa línea superior que acabo de hacer, pero que lo que es la parte inferior de esta nueva montaña, que se vaya diluyendo hacia abajo, y por eso necesito agregarle más pintura y frotar para que se vaya secando. Ojalá que tengan música ahí a su alrededor, para que disfruten más la experiencia de pintura. Y bueno, voy a continuar. Digamos que estoy trabajando esta segunda capa, aquí más o menos. De todas formas, al ser montañas puedo hacer algunos cambios, pero estoy usando esta lámina como referencia. Continúo con esta capa. Y voy a hacer unas montañitas por acá y una última que sube un poco más. Siempre tratando de que sea muy tenue, un poco más oscura que la anterior. Y diluyo hacia abajo para cortar esta línea inferior, más bien para difuminarla, que no se vaya a marcar. Eso es necesario hacerlo pronto antes de que se seque la mancha, con la que conseguir la línea superior. Entonces, que en algunos casos, como aquí, se me, este, se me mezcló con la capa de arriba al no estar del todo seca anterior. Aquí también sucedió. Muy probablemente ahí voy a ocupar hacer algún arreglo. Una vez que esté seco, voy a reforzar un poco la silueta de esos dos. Bien. Voy a intentar hacerlo de una vez. Es como remarcar un poco más esta forma. Y aquí también. Muy bien. Dejamos secar. Muy importante para que no vuelva a ocurrir esto que se esparce en las tonalidades de las capas, de una capa más oscura con otra que está detrás que se está secando. Tener paciencia un poco para que, a pesar de que dure un poquito más el ejercicio, tenga resultados satisfactorios. Bueno, la siguiente capa de montañosa, la siguiente tiene como unas formas muy interesantes. Vamos a tratar de trabajar una tonalidad un poco más oscura todavía. Y bueno, tenemos la paciencia de asegurarnos de que la capa anterior se haya secado.
Si no es así, vamos a tener el problema de que se van a mezclar los tonos. Por eso es importante tener paciencia. Bueno, ojalá que me estén siguiendo, que estén disfrutando. Llevamos dos capas de montañas. Vamos a hacer una, dos, tres, cuatro, más la capa de árboles que está en el primer plano. Entonces son cuatro capas montañosas. Ya hice las primeras dos. Voy a seguir con una tercera, que sea de una tonalidad un poco más oscura de la anterior. Vamos a hacer la prueba. Acá. Sí, vemos que ya está bastante seco. Y empiezo a sacar algunas de las formas que veo que tiene, que suelen ser unos árboles, como unos pinos en la distancia. Al haberme esperado lo suficiente, no tuve problema con la capa anterior, porque ya está seca. Fue cuestión de esperarme de minutos. Desde ya voy a frotar un poco la parte inferior de esta montaña nueva que estoy pintando, porque no quiero que se seque la parte de abajo. Eso es algo como que estoy teniendo mucho cuidado cada vez. Veo que es bastante gruesa esta capa montañosa, por lo cual voy a esparcir tu pintura un poco más, aún más abajo. Que se vaya diluyendo conforme más agua agrego abajo, sin pigmento, la mezcla se va a ir aclarando. Muy bien, voy a continuar con esta capa que tiene como una forma aquí bien particular, como una especie de formación rocosa tal vez, un poco fresco ahí, cual voy a tener que corregir después, una vez que se haya secado del todo. Y agrego agua hacia abajo para hacer esa degradación y evitar que se marque este grosor del pincel. Esto es muy importante hacerlo tiempo antes de que se seque. Ya luego no podríamos hacer esa gradiente hacia blanco. Bueno, entonces ahí está. Digamos que aquí se me manchó un poco, pero como esto es una pared, es una pintura, la puedo modificar, la puedo arreglar. Voy a esperar a que se seque eso del todo para hacer ahí, podría hacer unos árboles ahí, o podría recortarme un poco más en la forma, agrandarle la forma de ese peñasco, para que cuando esté seco, el todo quede bien definido. Cuando ocupo como eliminar un poco el exceso, si se me pasó la mano como con alguna zona, puedo utilizar la servilleta y absorber el exceso de color, una especie de borrador.
y que funciona los primeros minutos o los primeros segundos de cuando uno pasa el pincel o una tonalidad. Bien, entonces ahí está lo que sería la tercera capa montañosa, que está ahí un poco mezclada, pero me gusta como resulta que a veces el papel se hunde un poco y en algunas zonas puede ser que se mantenga más fresca la pintura porque se aglomera un poco más. La siguiente sí ya lleva, que es esta siguiente silueta, lleva mucho más, perdón, mucho más pigmento. No es el más negro, no es el más oscuro, digamos que vendría a ser una tonalidad como esta. Hemos usado estas tres aproximadamente, ¿verdad? Son similares esas tres montañas a estas. Ahora vamos a continuar con esta y por último vamos a usar la más oscura. Bueno, muy importante dejar que seque, veo que aún está fresco. Hay quienes usan una secadora de esas como para cabello, como para, adelantar el secado. Voy a ver si consigo una para las próximas clases. Pero es cuestión de tener paciencia. Como podrán ver, es algo que tendrá muy poco secando y que es cuestión de esperar unos cuantos minutos. Y bueno, estas son unas montañas como de lejanía. No, no son todavía como la forma definitiva de este paisaje. Yo diría que la siguiente sí, la siguiente va a definir muchísimo su acabado. Es muy importante que esté muy seco. Ustedes tienen la ventaja de que pueden adelantar, pueden usarlo, pueden retroceder, porque no hay mayor problema con el tema de la paciencia, ¿verdad? Y del tiempo. Ustedes van a su propio ritmo, pero si tengan entonces esa certeza de que es muy importante que esté bien seco y poder proceder con la siguiente capa. En el caso de estos ejercicios en los que procuramos que las siluetas queden como con una forma muy definida, se rompen bien efectos en los que más bien procuremos que se mezclen las capas. Ok, voy a esperar un poco más. Continuamos. Lo que hice fue ponerle un poquito de pausa mientras se secaba bien esta parte y parece que ya podemos proseguir. Voy a dibujar lo que sería esta silueta. Voy a marcar primero una especie de línea curva, serpenteante, y sobre esta voy a trabajar los cipreses, tal vez con un pincel más delgado. Esta es una capa más oscura que también necesita que le difuminemos la parte inferior de una vez. Voy a pintar unos cuantos cipreses, esos tres, y me voy a poner a
Desde que se seque esa capa, esta línea voy a mancharla un poco hacia abajo. Ya luego puedo seguir con los cipreses, pero sí debo preocuparme en llenar la zona primero, la zona de sombra, y ir difuminando hacia abajo. Pues lo primero que hice fue esta línea serpenteante como para marcar la parte superior, el extremo superior de esa capa montañosa. Y ahora estoy haciendo la difuminación hacia blanco, vertiéndolo hacia abajo, agregando más agua. Entonces queda bien recortado arriba, pero hacia abajo se va difuminando. Porque esta capa tiene bastante pigmento, no demasiado, porque como es la tonalidad más densa de todas, no la más oscura, pero sí es mucho más oscura que la anterior. Agrego agua. Si tengo un pincel grueso, puedo utilizarlo ya en esta zona. El pincel grueso me funcionaría mejor. Y yo diría que hay que llegar hasta el borde inferior del papel, tratando de que quede lo más claro posible en la parte inferior. Nótese que mientras esté húmedo, puedo ir arriba y recoger un poco más de pigmento como para trasladarlo y esparcirlo. Puedo mojar toda esta zona, algo, para crear esa difuminación que estoy buscando. Que da una sensación como de bruma, como que debajo de esa montaña hay niebla. Bueno, y como ya he asegurado esta degradación, algo que me preocupaba mucho, porque si dejo que se seque la mancha que hago aquí arriba, para conseguir este corte, pues se va a marcar y luego va a ser imposible lograr esta difuminación. Ahora sí ya puedo venir y trabajar tranquilamente en las figuras de esos cipreses, que lo que hago es una línea vertical y le voy sacando extensiones como líneas diagonales hacia abajo, de manera que se vaya dibujando una especie de cono o de triángulo, y que luego es muy fácil unirla con la capa inferior. Voy a hacer un árbol que sea más grande, que representa este. También una línea vertical a la cual le sacamos extensiones de manera que van creciendo hacia abajo. Ahí está. Voy a acercarlo un poco para que vean el detalle. Y continúo haciendo este detalle de los cipreses. Entonces hoy aprendemos a pintar cipreses. Este, algunos pareciera que son como más
más rellenitos que otros, otros tienen como poquitas ramas, siempre con la técnica de una línea vertical primero, a la cual le sacamos extensiones. Hay que tener cuidado con la parte inferior al estar fresca. Si yo coloco mi mano encima, voy a mancharme. Es bueno, por ejemplo, uno puede colocar el mango de un pincel que esté limpio, seco, así, sobre una parte que esté seca como esta, y descansar la mano encima. Esa es una forma de evitar que la mano manche el papel. Entonces vamos a ver cómo les va pintando estos pinos, los cipreses. Puede ser uno como más rellenito aquí, como ese que se ve ahí en el modelo, que tiene como una mayor cantidad de ramas. Y bueno, continuamos haciendo esto como lo vemos en el resumen, como se ve en el modelo. No tiene que ser la misma cantidad de árboles, es algo como bastante, este, hay mucha libertad a la hora de pintar un paisaje así. En cuanto que yo decido la cantidad de elementos que quiero agregar. Yo tratando de hacerlo parecido, lo más parecido posible, pero puede ser que lleve eh, más árboles o menos, ya que lo que se busca es dejar un efecto de que hay un bosque en esa montaña. Me recuerda mucho a Monteverde, ahora que fui hace unas semanas. Había un punto, un mirador en el que se veía el atardecer y justo se cortaba así la silueta de la montaña con una filita de árboles muy bonitos. Voy a pintar este, que es como el que me hace falta, antes de pasar a la siguiente capa. Porque por aquí veo como unos pequeños o unos elementos acá que serán árboles pequeños, serán bustos, tal vez son pinos jóvenes, tal vez hay una piedra ahí. Muy bien, y termino con este que está un poco como inclinado, es un pino bastante robusto, no se le ve el tronco de lo robusto que es.
Bien. Bueno, ya he terminado con esta capa. Voy a alejar un poco la vista. Y ahora lo que sigue es dejar secar. Voy a continuar con la última capa, que serían los árboles que tenemos al frente. Y podría ser que yo utilice el café oscuro, o que en este caso le agregue un poco de este negro sepia, aprovechando que lo tengo acá. Voy a poner un pausa y me voy a esperar 5 minutos antes de continuar. Bueno, y continuamos. Me esperé 5 minutos y ahora voy a continuar con la última capa de árboles en este caso. Digamos que ya no lleva una silueta de la montaña, sino que son los árboles en primer plano y con el color más oscuro. Y si estoy usando solamente tierra de siena, pues tendría que utilizarlo puro o con muy poco agua. Voy a utilizar un pincel un poco delgado para poder controlar bien como las formas de las ramas. Voy a agregar un poquito del otro negro, el sepia, o el otro color de tubo que tengo, que es un poquito más oscuro, y se lo voy a revolver al café, como para ayudarle a ser más intenso aún, con muy poca agua, para que no sea tan espesa la mezcla, pero siempre siendo bastante densa. Voy a empezar con los árboles, es el mismo sistema, una línea vertical, como para quitar el tronco, ojalá que acabe bien fina arriba, y empiezo a sacar las formas de las ramas, de manera que en algunos espacios quedan como ciertos aires, ciertos espacios, luego van creciendo esos figuras del ramaje, se van haciendo más grandes hacia abajo. No queda la forma del tronco, que digamos que los árboles están siendo pintados a medias, como la parte superior solamente, no la inferior, entonces no veamos su tronco. Y bueno, tratando de que cada rama tenga como su forma única, que son similares, cada una tiene una extensión, un grosor, y suelen quedar espacios entre estas. Eso sería un ejemplo de un pino. El otro que viene a continuación es solamente el tronco, con algunas ramas, parece que está seco. Entonces le sacamos algunas extensiones, algunas ramitas, pero no le vamos a hacer el follaje, porque un tronco siempre es más grueso hacia abajo que hacia arriba. Entonces por eso es importante que se vaya adelgazando el tronco conforme asciende. Ahí está, continuamos con el siguiente, que es parecido al primero, es un poco más pequeño. Ya lo hago con más facilidad porque ya tengo más experiencia, incluso le di cierta inclinación como para que tenga ahí su propio estilo este árbol, su propio porte. Hoy es el día en que estoy entrenándome en el efecto de cómo pintar un árbol o varios, un conjunto, un bosque entero. Siendo del centro, siendo este tipo como de pincelada
diagonal y buscando que la parte superior sea más angosta. Me parece que le falta un poco de grosor aquí en la parte de abajo. Seguimos con este otro que es más grande y tiene sus ramas más separadas. Incluso rebalsa la línea de la montaña de la capa anterior. Vamos a hacer un tronco más o menos por aquí. Siempre más grueso hacia conforme baja. Estoy usando la pintura lo más espesa posible. Le mezclé un poco de negro. Tiene que ser la tonalidad más oscura posible. Y bueno, aquí es todo muy similar. Solo que esta vez sí voy a procurar que haya separaciones entre una rama y otra y que queden alternadas como en zigzag. Que esas formas tengan un contorno un poco irregular. Entonces hago como una especie de zigzag. No se queda uno exactamente a la par de la izquierda, no queda, la rama de la izquierda no queda exactamente a la par de la derecha, sino que está un poquito más arriba. Y ese mismo orden trato de seguir en todas y cada una de las ramas. Hasta que llego a la parte inferior. Ya voy finalizando este árbol. Voy a hacer una última rama aquí abajo que esconda un poco el tronco, que siga dando esa sensación de que es la parte superior, la mitad de arriba del árbol, no, no es todo el árbol. Muy bien, voy a dejar así este árbol. Continúo con el del centro, de una forma aún más cónica. Está aproximadamente en el centro. Yo lo voy a hacer un poquito más a la izquierda. Siempre me gusta evitar el centro. La composición voy a hacerlo más o menos por aquí. Es de una medida similar a este que acabo de hacer, tal vez un poco menos. Marco un tronco, un grueso abajo, más delgado arriba. Y bueno, el tipo de follaje que tiene este es un poco distinto al anterior. Más bien asciende, pareciera que las ramas son una araucaria. Estoy rateando con las especies, pero y noto que las ramas, si bien tienen la misma forma de que hacia abajo son más grandes, haciendo esta especie como de figura de cono. Voy a hacer primero unas líneas que funcionen de ramas.
para que vean que, a diferencia del anterior, que las ramas son diagonales, pero en este sentido, aquí más bien pareciera que ascienden con respecto a al tronco del centro, el principal. Entonces, primero estoy dibujando como unas ramas, como para darle la forma general al árbol, como dibujando, pero pintando al mismo tiempo. Y ya una vez que tengo como la forma de las ramas ahí, puedo empezar como a darles un poco de textura alrededor, que es como una especie de puntillismo o de una pincelada que ayude a aglomerar zonas de sombra y texturas alrededor de estas ramas. Tenemos que imaginarnos que esas texturas que estamos creando están adheridas a estas ramas que corresponden al cuerpo del árbol y corresponden al follaje, pero que yo las pinto a partir de cada una de esas ramas para que se sienta que son el follaje del árbol. Y ahí voy creando ese pino, primero con un tronco vertical, luego con ramas diagonales, estas ramas que ascienden, a diferencia de los pinos anteriores, digamos que eran de otras especies. Entonces, de ahí la importancia de entender que no hay solo una forma de pintar árboles, y que hay muchas especies, muchos follajes, muchos tipos de hojas. Y hoy estamos aprendiendo como lo básico, que son como siluetas de bosques de pino o de ciprés. Pero más adelante podremos tener la oportunidad de pintar algún otro tipo de vegetación o de árboles con otra forma que se pinta un poco diferente. Aunque la base es la misma, se inicia con el tronco normalmente es más grueso abajo y va adelgazándose hacia arriba, al igual que las ramas, que se van adelgazando en la medida que se extienden. Ahí está mi árbol ya, un poquito más robusto aquí en la parte inferior. Sí, ya está. Están secos y el último, que sería muy similar al que acabo de hacer, pero mucho más grande. Entonces, los dos árboles secos, voy a hacer una rama aquí y otra rama a la par, de una vez un poco más pequeña. Y lo que tienen son algunas ramitas ahí expuestas, sin más. Yo siempre que hago este tipo de detalles como ramas secas, así trato de que cada uno de esos detalles sea diferente al otro, trato de que no se parezcan demasiado, que cada uno tenga sus tamaños, la separación entre uno y otro que sea un poco diferente, para que no se sienta todo como este, muy homogéneo, sino que cada detalle sea único. Y ya como último elemento de esta pintura, vean qué bonita que está quedando, el árbol más grande, el que va aquí. Igual, con una mezcla de pintura café y muy oscura. En el caso de que sea café soluble, sería la mezcla más densa de todas. Nada raro que le tengamos que aplicar otra mano para reforzar que quede más oscura. A veces el café soluble no se consigue la tonalidad más negra, digamos. Entonces hay que darle una segunda mano o tres para conseguir un color más intenso. Entonces,
Voy a hacer el tronco, vemos que llega como hasta casi toca la punta de la capa, la superior. Entonces yo diría que más o menos por aquí. Y trato de hacerla más gruesa, tronco, la línea del tronco, pues me baja, para que se sienta más estable y mejor proporcionado. No puede ser que sea más delgado abajo y más grueso arriba, por ejemplo. O que sea del mismo grosor de arriba hasta abajo. Tiene que terminar en una línea fina. Ahí está el tronco del árbol grande. Y voy a proceder con el mismo sistema del anterior, con líneas diagonales, pero que ascienden. A diferencia de estas que descienden, también serían líneas algo así, que no están a la misma distancia necesariamente, o sea, pensémoslas como que cada rama es única, pero que si las vemos en conjunto se va formando un triángulo hacia abajo. Yo podría contar cuántas ramas tiene más o menos este árbol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, unas 10. Alrededor de 10, no tiene que ser la misma cantidad. 3, 6, 7, 8, 9, 10. Una cantidad similar o aproximada de 10 ramas, que es lo que calculé que tiene el árbol de la imagen de referencia. Arriba también trato de hacerlas como en zigzag, que no estén como a la misma altura, que es algo que ya aprendí de los árboles que pinté recientemente. Y entonces se va formando como las nervaduras de una hoja. Vemos como tiene una forma triangular, como un cono, la estructura de este árbol. Y entonces preparamos una cantidad de unas 10 ramas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aproximadamente. Pueden ser un poquito menos, un poco más. Noten que ya está ahí dibujado el tronco del árbol y las ramas. Y yo cuido mucho de que tanto el tronco como las ramas se vayan adelgazando hacia la punta. Y ya para terminar le voy a hacer esa textura de follaje, de hojas, que son manchas, que están como adheridas a cada una de esas ramas, y que lo que hago es como si estuviera haciendo qué sé yo, como cosiendo, como haciendo un tatuaje, ¿verdad? Que es como haciendo puntos uno a la par del otro. Voy a hacer aquí como un ejemplo más cerca de la cámara, ¿verdad? Como si estuviera haciendo una especie de puntillismo. Digamos que aquí está la línea de la rama, y yo lo que estoy haciendo es un puntillismo alrededor, tratando de que no queden exactamente igual cada una de esas manchas, sino que las dejo que se fusionen entre sí y que queden espacios a veces vacíos, como aire. A veces la pincelada la dirijo en una dirección o en otra, para que ninguna mancha quede exactamente igual a todas. Sería un problema como que todo quede así, como demasiado igual, demasiado homogéneo y demasiado separado por igual, sino que trato como de que una mancha quede más gruesa que otra, que quede viendo en una dirección diferente, que queden espacios entre ellos, pero que esos vanos, esos espacios, sean desiguales, ¿verdad? Como que algunos sean más amplios en una zona y otros sean más densos en otra.
que la rama siempre sea más gruesa conforme se acerca al tronco, más delgada conforme se extiende. Y listo, entonces le voy a dar la forma del follaje a este árbol, ya para ir terminando con el ejercicio de la clase del día de hoy. A ustedes les va a quedar una semana de tiempo para hacer esto, hacerlo bien, que les quede bien bonito. A veces no sale la primera y es capaz que necesitamos volver a empezar. Por eso es bueno que tengan, yo les había pedido 2 láminas de cartulina, porque si las dividen en 4 van a tener 8 láminas. Y van a ser 5 acuarelas las que vamos a pintar, pero quién quita que alguien quiera repetir el ejercicio en otra lámina, no le haya quedado bien, no quedó a gusto, ojalá no suban algo que no les satisfaga. Yo diría que en esto del arte, si uno no se siente satisfecho, hay que volverlo a intentar. Este, que la práctica es el secreto, digamos. La práctica es lo que hace que cada vez tengan más talento. Si haces un ejercicio y no te queda bien, muy probablemente el siguiente que hagas, el siguiente intento te va a quedar mejor. Debes haber aprendido de tus errores. Y si lo manchaste o no te quedó bien, te quedó muy sucio, es importante que la presentación sea agradable, pues vale la pena intentarlo de nuevo. Así que no se depriman si no les queda bien a la primera. Este es un ejercicio que tiene pocos efectos, pero sí tiene los suficientes efectos para empezar a aprender a pintar. Las capas montañosas tienen diferentes tonalidades, eso es importante. Por ejemplo, escogí este paisaje por eso, para que traten de hacer diferentes tonos, unos más claros para las montañas más lejanas, otros intermedios para las del medio, y otras más oscuras, tonalidades más oscuras, más densas, para las capas más cercanas de montaña y para los árboles. Vean que aunque es un movimiento como muy orgánico este que estoy haciendo para hacer el follaje, puedo hacerlo con mucho cuidado para que realmente queden con la forma que yo quiero. Es como me imagino yo la rama de un árbol, más densa hacia adentro y un poco más angosta hacia afuera. Y cada una de esas manchitas genera la idea de que es follaje. Pero como que busco que cada sector, si bien es monótono el efecto, cada rama tiene su propia forma y su propia personalidad. Ninguna es idéntica a la otra. Y vamos terminando. Una vez que ya hemos concluido, le vamos a hacer una pequeña firma, lápiz, en una esquina, en algún detalle. Y este es un paisaje que a mí me remite a las zonas montañosas de nuestro país, a la zona de los volcanes, aunque podría ser un paisaje de cualquier país de Centroamérica o del Caribe, o un país nórdico. Ese es un paisaje que yo veo cuando voy a la zona de los Santos, por ejemplo, cuando uno va a Cartago o allá por el volcán Irazú, cuando uno anda por San Carlos y hay este tipo de cadenas montañosas, con bosques de pinos y pues, eucaliptos.
entre otros. Bueno, acabo de ver la referencia y veo que el árbol es todavía más esbelto aquí abajo, más que le faltan. No deja tantos vacíos abajo y tratar de llenar como un poco más de vegetación. Hacer más esbeltas algunas ramas. Fundir un poco una rama con otras. Siento que me quedan muy separadas, tal vez. Una rama por aquí. Y vamos terminando. Bien, siento que ya he concluido. Voy a ver un poco el teléfono. Zoom, ahí está. Este es el ejercicio número 1. Les voy a compartir la imagen de referencia, la que está a la izquierda. También les voy a compartir una fotografía del resultado de mi pintura. Y a ustedes les va a quedar una semana. La asignación es subir la imagen, el nombre de la práctica, que se llama práctica número 1, en una carpeta que voy a abrir, que se llama Unidad 1 Artes Plásticas, con la que hayan disfrutado mucho. Eso sería todo por hoy. Dejan secar un rato y le toman la fotografía con buena luz, con buena calidad. Muchas gracias. Hasta luego.